Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Le damos gloria, honra al que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, al Señor le ha placido que este humilde servidor sea quien realice la apertura de este servicio sabatino, en donde vamos a alabar, a glorificar el nombre del Señor y vamos a aprender de lo que sus sagradas escrituras tiene para cada uno de nosotros. Pero antes, amados hermanos, quiero compartir un breve pasaje de la palabra del Señor con todos ustedes, que está ubicado en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo del 23 al 26. Dice así la palabra del Señor. Leo bajo la voluntad y la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, Jesús es sentenciado a muerte, lo azotan, lo golpean, le colocan la corona de espinas, viene allí perdiendo mucha sangre en todo este recorrido, en todo este trayecto. Las personas, obviamente, uno se debilita con la pérdida de la sangre, los golpes y todo aquello. Era característico que las personas que eran pues enjuiciadas tenían que llevar la cruz, en la cual es el madero, en la cual los iban a crucificar. Pero como sabemos, pues la persona se debilita, mucha pérdida de sangre que tenía nuestro Señor Jesucristo, y en aquel trayecto pues no podía. Llaman a aquel hombre que viene pasando, Simón de Cirene, como dice las Sagradas Escrituras, para que le ayude llevando la cruz, llevando el peso de la cruz. Y una de las cosas pues que el Espíritu Santo me ministraba con respecto a esto, amados hermanos, es el hecho de este hombre que no se esperaba, pues venía pasando y lo llamaron para que viniera a auxiliar nada más y nada menos que al Rey de Reyes, el Señor de Señores, llevando el peso de la cruz. Y muchas veces nos pasa a nosotros de esa manera, amados hermanos. El Señor permite que se presenten situaciones en nuestras vidas donde hayan personas que nos conseguimos, personas con necesidad, una persona tal vez enferma, alguien con algún tipo de ayuda que podemos brindarle, socorrerlos. Tal vez no tengamos mucho, o tal vez pensamos nosotros que no podemos hacer muchas cosas, pero si Dios ha permitido, mis amados hermanos, que aquella persona, nos topemos con esa persona, es para algo, para que nosotros le ayudemos, para que nosotros apaciguemos ese peso de esa cruz y también y aligeremos ese peso de esa carga, amados hermanos. Muchísimas oportunidades el Señor, yo sé que ha colocado personas en las cuales podemos ayudarle, podemos bendecirlo. Entonces, mis amados, lo que el Señor pues ministra en esta mañana el Espíritu a cada uno de nosotros es que no cerremos nuestro corazón a ello. Recordemos que el segundo mandamiento, cuando el Señor resumió todos los mandamientos, dijo que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hoy en día, más que nunca que hay necesidades, tenemos que estar prestos a ello, amados hermanos, ayudar a aquel que lo necesita. Tal vez no tengamos oro ni plata, como lo dijo Pedro en aquella oportunidad, pero de lo que tenemos, le damos. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, y donde aquel que oremos, que impongamos las manos, el Señor va a ser conforme a su voluntad. Entonces, bueno, vamos a orar para colocar pues este hermoso servicio en sus manos, y que sea el Señor, el Espíritu Santo de Dios, ministrando a cada una de nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento solemne, hermoso, Señor, en el cual sabemos que va a haber un mover de tu Santo Espíritu. Tu pueblo clama a ti, anhela a ti, Señor, alaba y glorifica tu nombre, esperando de que seas tú, Señor, oh bendito Dios, obrando y haciendo conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, de que seas tú, Padre mío, Padre eterno, limpiando los aires, enviando a tus ángeles poderosos, a tus guerreros, Señor, que sometan toda
autoridad del reino de las tinieblas, Señor, oh bendito Dios, y que sea bloqueado todo ataque del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú pasando carbones encendidos por aquel hermano, hermana que va a llevar la palabra, Señor, oh bendito Dios. Sé tú, oh bendito Dios, utilizándolo como instrumento, oh bendito Dios, para que podamos recibir cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tengamos. Sé tú, Señor, manifestando tu poder y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Disfrutemos de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero todo a mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente y corazón. Suele decirse que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, yo creo que es una de las primeras cosas que solemos perder, porque los seres humanos somos muy débiles y cuando ocurre una situación que no podemos entender y no vemos una salida ante nuestros ojos, esas esperanzas se nos derrumban hasta el suelo, el mundo se nos viene encima y es muy difícil volver a creer, es muy difícil volvernos a levantar. La esperanza nos la pueden robar en un segundo, pero volver a tener la esperanza es un proceso de sanación, es un proceso de tiempo, porque nos da miedo levantarnos otra vez, nos da miedo subir la cabeza de nuevo, volver a estar en alto porque tenemos miedo de volver a caer. ¿Para qué creer y volverme a desilusionar? Yo prefiero no esperar nada, quedarme en el piso ya que estoy en el piso y bueno, si llegara a pasar algo algún día, pues me alegraré y si no, ya estoy acostumbrado a la desgracia. Mucha gente piensa así. Y es entre comillas natural en esta naturaleza caída entender que somos muy débiles y colapsamos de la nada y hacemos estas cosas como mecanismo de defensa, sobre todo en situaciones de gran tragedia y dolor. Y uno de estos días de gran tragedia y dolor fue el sábado, después de la resurrección. Después del trauma del viernes de haber apreciado esa muerte horrorosa en directo, que fue un escarnio público para Jesús y del que muchos se burlaron y muchos pues vieron con sus propios ojos cómo había sido asesinado en esa cruz. El sábado es el día de asimilar la realidad, es el día en el que pasa el trauma, en el que sentimos el vacío de que esa persona ya no está con nosotros, de que toda la esperanza que pudimos haber tenido se desvaneció, de que es el fin, es la derrota, es la desgracia, es el dolor. Y a pesar de que habían ciertas señales buenas, como que por ejemplo Jesús pudo ser enterrado por las influencias de algunos de sus más altos seguidores, porque como crucificado tenía que estar allí guindado en la cruz hasta que se pudriera, esa era la ley. Sin embargo, por ser la Pascua y las influencias de algunos, pues pudo ser enterrado. Ninguna de esas señales realmente interesaba. Igual está muerto, ¿qué importa si se quedaba en la cruz, si fue enterrado por una concesión? Al fin y al cabo ya no hay nada que hacer. Sobre todo cuando teníamos las expectativas muy altas el domingo de Ramos, hace apenas una semana anterior, cuando el pueblo lo recibía como rey en Jerusalén, cuando veíamos cumplidas las profecías y pensábamos que era el fin de Roma. Pocos días después Roma acaba con él. Esa era la percepción de los discípulos que naturalmente tenían ante los acontecimientos. No podían entender cómo el rey entraba triunfando una semana anterior a Jerusalén y ahora estaba crucificado, ahora estaba muerto y había sido derrotado por todos los enemigos, por los enemigos humanos. Esa cúpula religiosa que tenía secuestrada la fe del pueblo y que manipulaba las enseñanzas ha sido derrotado por nuestros opresores políticos, los romanos, y sobre todo ha sido derrotado por el enemigo del cual nadie puede escapar, según la visión de los discípulos de Jesús, que es la muerte. Y ya no hay nada que hacer. Todas las esperanzas altísimas que teníamos de que llegó el nuevo reino, de que Israel iba a ser liberada, se vinieron al suelo en un segundo, luego de ver su muerte en la cruz. Así que el sábado fue un día muy vacío, fue un día muy sombrío para ellos, un día de dolor donde cada quien lo procesaba como podía, trataba de darle lógica al asunto, pero nadie la podía conseguir. Lo que ellos no sabían es que iba a llegar el domingo, y luego de ese domingo iba a ser derrotado el mayor de los enemigos, que es la muerte. Y hay una gran sorpresa que sacude a Jerusalén. Las mujeres que van a la tumba ven la tumba vacía y se les anuncia que el Señor resucitó. Y esto genera un escándalo. Ya hay testigos presenciales y el Señor comienza a aparecerse poco a poco a sus discípulos esporádicamente, a sus hermanos y a muchas otras personas para que vieran y pudieran atestiguar lo que había ocurrido.
Sin embargo, no todos procesan el dolor de la misma manera. Y luego de ese sábado de penumbra, pues el domingo, que se supone que es el tercer día, todavía no había ocurrido nada. Los romanos siguen allí, los fariseos siguen allí, los problemas en el mundo siguen allí y muchos estaban derrotados. El grupo de Jesús había quedado acéfalo, sin líder, así que este grupo de discípulos ya se estaba disolviendo. Cada quien ya iba a agarrar su propio camino. Unos volvieron a las redes y pescaron, otros volvieron a sus antiguos trabajos, otros están volviendo a su pueblo, y es el caso de la historia que vamos a ver hoy en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Cuando todo parece sombrío, aparece esa noticia de que el Señor ha resucitado. Sin embargo, pues, no todos creyeron en ese testimonio. No todos creyeron ni podían entender cómo era posible que haya podido volver de la muerte si igualito no ha pasado nada. Nosotros no lo hemos visto y toda la situación sigue igual. Es lo que pensaban estos dos discípulos y deciden irse a su casa a conversar, a tratar de encontrar una respuesta a ese vacío que tenían, a esa esperanza que ellos habían puesto en el Señor que no hizo nada para salvarse, que no hizo nada para bajarse de la cruz. Porque ellos no podían entender en ese momento que si Él se bajaba de la cruz, ellos iban a estar en sufrimiento eterno porque estaba allí para salvar a toda la humanidad. Es fácil para nosotros juzgar a estas personas 2000 años después, que ya entendemos y tenemos un panorama mucho más desarrollado de lo que ocurrió y siguió ocurriendo después. Pero ubicándonos en este momento, en los pies de estas personas, quizás muchos de nosotros también nos sentiríamos así, derrotados, sin entender qué es lo que estaba pasando, por qué Dios nos ha abandonado, por qué trae el Mesías Salvador y permite que los enemigos acaben con Él. E irónicamente, todo signo de debilidad termina convirtiéndose en un símbolo de victoria, en un símbolo de gloria, y eso es lo que ocurre con la cruz de Cristo. Ya había victoria, sin embargo ellos estaban tan tristes que no podían ver la solución literalmente delante de sus ojos. Ahora vamos a leer la palabra a partir del versículo 13 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y he aquí, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es más o menos 11 kilómetros, que caminando, echándole pichón, uno puede echarse 2 horas o 2 horas y media, más o menos, dependiendo del paso que tengamos. Y ellos iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido. Eran dos amigos que ya el grupo se había disuelto, cada quien a su casa, a ver ahora cómo nos tragamos esta amarga realidad, que la esperanza de salvación, la esperanza de cambio, la esperanza de alegría para el mundo se nos fue y no va a volver jamás. Eso era lo que ellos pensaban. ¿Cómo iban a entender qué iba a ser de sus vidas, de su fe? Porque todos los cimientos se habían sacudido. Porque si Cristo no está y Cristo es lo que nos une, pues cada quien se iría por su camino, es lo natural. Nos une Cristo a todos los que creemos en Él, es el principal vínculo de unión. Sin Cristo no hay unión, no hay grupo discipular, no hay iglesia y no hay nada. Él es el centro que mantiene cohesionadas todas las cosas. Y en ese momento ellos sentían que ese centro se les arrebató en un segundo y nada tenía sentido. Y ellos iban hablando y discutiendo sobre todas las cosas, y mientras hablaban viene un extraño caminando con ellos y se para al lado. Se les acerca y los acompaña en su tristeza. Y ese extraño, aunque ellos no lo pudieron identificar en ese momento, era Jesucristo mismo resucitado que los estaba acompañando en la tristeza. Él pudo haberles hecho una gran señal, los pudo haber sacudido, les pudo haber reclamado faltos de fe, ya escucharon el testimonio y por qué no creyeron, pero no era el momento para eso. También pudo decir, hola, soy yo resucitado, y darles un infarto, pero tampoco era el momento. El Señor, en su infinita misericordia, entiende esa debilidad, entiende que el ser humano, cuando no tiene esperanza, no puede ver la realidad delante de sus ojos, y tiene muchísima paciencia con ellos y trata con estas personas como solamente Jesús lo puede hacer. Él pudo comenzar diciéndole, pero ustedes, ¿qué les pasa si yo les dije 1000 veces y no han visto las profecías? Ustedes son brutos, ¿yo para qué enseñé? ¿Y a quién le hablé? Le hablé a la pared, hasta el burro entendió y ustedes no entendieron. Él pudo haber enfrentado de una manera muy violenta y tenía todo el derecho de hacerlo,
contra estas personas, luego de todas las enseñanzas que él había dicho, luego de un proceso histórico de 6,000 años, ya ellos debieron haber entendido que ese Cristo no iba a estar allí, que Cristo iba a estar resucitado, que ese Mesías iba a ser salvación, porque hay profecías sobre la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Pero el Señor no les increpa eso en un inicio, sabe que están débiles. Y como nos dice la profecía de Isaías, el Mesías no quiebra la caña cascada, no se aprovecha de lo débil, ni apaga el pabilo que está humeando, sino que lo entiende, los acompaña en su dolor y les comienza a conversar con ellos para que ellos drenen, está tratando con sus corazones. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Ya el Señor lo sabe, no necesita averiguarlo, pero hace esa pregunta y nos hace preguntas a las cuales Él ya sabe la respuesta para que nosotros pensemos y reflexionemos. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú acaso el único extranjero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lo dice con cierto tono irónico y con cierto tono de molestia quizás, porque está en una situación emocional y viene un metiche a preguntarme que qué me pasa, ¿no? Y uno la descarga contra el metiche y él tenía esa emoción muy fuerte encima de él. Y el Señor, en lugar de decirle: sí, yo sé de lo que estás hablando, soy yo, y por qué no me creíste, por terco, y bien hecho que estés sufriendo por terco, es lo que uno le hubiera dicho en el lugar de Jesús. Afortunadamente Jesús es infinitamente mejor que nosotros, y en amor le pregunta con muchísima calma: cuéntame qué cosas son las que están pasando y las que te tienen triste. Y ellos allí comienzan a responder: bueno, estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, y utiliza el tiempo pasado, ya lo fue. ¿Okay? Fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el que había de redimir a Israel. Y todas estas palabras, cuando nosotros las escuchamos y las detallamos, son muy dolorosas porque utilizan el tiempo pasado. Teníamos esperanza, no dice tenemos esperanza, la esperanza se acabó. Ya Él fue profeta, ya a Él lo mataron, ya a Él lo crucificaron, lo entregaron y ya no hay nada que hacer. Y el tiempo verbal que utilizan en el idioma original nos deja muy claro que estas personas están hablando de un capítulo cerrado, de algo que se acabó, que no tiene continuidad. Es una acción totalmente finalizada. Le están hablando del Cristo pasado al Cristo que tienen presente, resucitado delante de ellos, y no podían verlo todavía por esa carga emocional y porque sus ojos les habían sido vendados con ese propósito. Y ahora, para colmo de todo eso, ya es hoy el tercer día que eso ha acontecido y nos habían prometido que el tercer día Él iba a resucitar y iba a pasar algo, pero mira, ya nos estamos yendo para la casa porque llegó el domingo y no pasó absolutamente nada. Y ya era la tarde, ya más adelante vamos a ver que era la tarde, seguramente por lo menos las 4 o 5 de la tarde cuando ellos están teniendo esta conversación. Se acabó el día y no hay esperanza. Y es interesante ver que el domingo de resurrección no hubo un gran show, no hubo un terremoto, no hubo triqui-traqui ni fuegos artificiales para anunciar nada. El Señor se apareció estratégicamente a los suyos, a sus discípulos, les encomendó la misión. No invocó a una gran multitud y lo anunció a 5,000, 6,000 personas, sino que el anuncio era para sus amigos cercanos, era para sus discípulos, y esos discípulos ahora tienen la responsabilidad de traer a las multitudes. Así que vemos cómo el Señor va trabajando, y lo está trabajando un domingo a las 5 cuando la esperanza de estos discípulos ya debe estar por el piso, porque ya se acabó el tercer día, ya no va a pasar nada, ya es la noche. Ya esa esperanza se fue. Ahora también ellos comentan, versículo 22, nos asombraron, nos maravillaron unas mujeres que son de nuestro grupo, las que antes del día fueron del sepulcro, o sea, fueron al amanecer de hoy, y no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que habían visto la visión de ángeles, y los ángeles les dijeron que Él está vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y consiguieron tal cual lo que las mujeres habían dicho, que el sepulcro estaba abierto, que ya Él no estaba allí, pero a Él no le vieron.
Y ahí el Señor no aguanta más después de que los deja drenar, después de que los deja vaciar esas emociones. Ahora es que llega el momento de darles esperanza. Ahora es que llega el momento de reprender. El Señor pudo haberlo hecho desde un principio, pero nos da una lección de humanidad. A veces nos llega alguien con una carga emocional, inmediatamente queremos rematarlo, no, va a estar bien y cree en Dios y Dios ya lo dijo y va a ser así, amén. Eso entra por aquí, sale por aquí, es un consejo inútil que no sirve para nada. Primero la persona tiene que drenar y Jesús nos muestra ese ejemplo de cuidado personal para cada uno, de amor entre los hermanos, de amor y paciencia con aquellos débiles porque han vivido una situación muy dura. Estos hombres se les sacudió la vida, la fe, ellos habían seguido a Jesús durante los últimos años y ahora ya no está. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Si el propósito de mi vida se lo entregué a aquel que me lo arrebataron injustamente. Imaginemos un Cristo que no resucitó, qué vacío tan grande, qué crisis de fe tendríamos todos. Y qué división habría en la iglesia, porque si ya Cristo no es el centro, ¿qué es el centro? Vámonos, cada quien a su lado, todo se acabó, sin Él nada tiene sentido. Y esa es la actitud de esos hombres y hay que entenderles que les arrebataron lo más precioso que tenían, que era esa esperanza de salvación, de liberación, de sanidad en Cristo. Entonces allí el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí la palabra clave es todos. Jesús no les está diciendo, ustedes no creen en los profetas, ellos sí creían. Verdaderamente creían que iban a resucitar el tercer día, solamente están decepcionados porque no pasó nada. Ellos esperaban un terremoto, esperaban que Roma iba a caer de la nada, esperaban una gran insurrección, lo que sea que haya habido en sus mentes. Algo esperaban un día de gloria, esperaban un día de juicio, esperaban algo, el día del Señor quizás. Pero no había acontecido nada en ese momento. Así que el Señor les dice, ustedes han creído parte del mensaje profético. Es verdad que va a haber un día de gloria, es verdad que va a haber un día de paz, es verdad que el Mesías va a resucitar, pero también está escrito sobre el siervo sufriente, está escrito sobre que el Mesías tiene que morir, está escrito desde los tiempos proféticos que eso iba a derrumbarse y se iba a levantar el tercer día. El mismo Mesías lo dijo, que él iba a tener que sufrir y atravesar en manos de la casta sacerdotal que había en la época y en manos de las autoridades, pero iba a vencer la muerte. Lo había dicho anteriormente. Pero nada de esas cosas ellos se les había quedado en la mente. Ellos veían la promesa a su manera, veían el final a su manera y no a la manera preciosa de Dios, que es muy diferente a como ellos lo veían. Así que ellos creían en un día glorioso, pero no habían creído ni aceptado que era necesario que para ese día glorioso el Mesías tuviera que sufrir. Por eso el Señor les reclama y le dice, ustedes no creen todo lo que los profetas les han dicho. Y procede a explicarle y les da un sermón espectacular a dos personas. Un discurso que debió haber sido para multitudes, para un público de 6,000 personas, se lo da nada más a dos personas. Y estas dos personas recogen el testimonio posterior y nos llega a nosotros por medio de los evangelistas. Ahí vemos lo que yo decía antes, que el Señor usaba personas específicas a sus discípulos para parecérsele y que ellos se encargaran de llevar ese mensaje a todos los demás. Y aquí estamos nosotros, las multitudes, que no tuvimos la oportunidad de verlo, pero ellos sí, aunque en ese momento todavía no entendían. Y el Señor les comienza a dar una clase magistral. Y les comienza interrogando, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que el Mesías tuviera que sufrir y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, él les declaraba todas las escrituras que acerca del Mesías se decían. Así que yo me imagino que desde Abraham y el sacrificio de Isaac les echó el cuento de Abraham y Isaac, les echó el cuento de cómo José perdonó a sus hermanos que lo habían traicionado, de cómo José vino a traer salvación, de cómo ese éxodo en Egipto representa la liberación, luego sigue la liberación de la tierra con Josué, luego les ha hablado de los ciclos de jueces cuando se habrán levantado líderes militares y así podemos imaginar esa conversación sabrosa de 2 horas que ellos hubieran podido haber tenido allí. Y ellos habían quedado maravillados de esas enseñanzas y querían más, tenían sed de más.
Porque llegaron a la aldea, versículo 28, a donde ellos iban, pero el Señor hizo como si el ir fuera más lejos. Le dice, bueno, nos despedimos, ustedes se quedan aquí, yo me voy más adelante. Así que el Señor no los obligó, ni les reveló todo, les reveló lo que ellos necesitaban en ese momento. No, nunca les dijo hasta ese momento, yo soy Jesús. Ellos todavía no habían creído, no habían entendido a quién tenían enfrente, pero intuían algo distinto y le piden a ese hombre, quédate con nosotros esta noche, bajo la excusa de que ya se está haciendo de noche, hay muchos ladrones en la vía, no te vayas solo, quédate con nosotros y mañana temprano te vas. Y el Señor aceptó. Vemos que el Señor irrumpe en nuestras vidas, nos explica las cosas, nos muestra las cosas que necesitamos entender, pero somos nosotros quienes toman la decisión de si lo dejamos ir y seguir adelante en el camino o si le decimos, por favor, quédate y habita conmigo aquí. Necesito más de ti, necesito aprender más, necesito saber más. Y en ese momento el Señor entra con ellos, acepta quedarse con ellos y ellos entran a comer. Y estando sentado con ellos en la mesa, viene el Señor, tomó el pan, dio gracias y los reparte. Y ellos dicen, ya va un momentico, esto yo lo he visto antes. Esta acción yo la conozco. Él lo dijo que nosotros siempre piquemos el pan y tomemos el vino y lo hagamos en memoria de Él, la institución de la Santa Cena. Así que Jesús está tomando la Santa Cena con ellos y al ofrecerles el pan seguramente vieron los clavos en la mano y se quedaron así. Y inmediatamente se dieron cuenta, el Señor desapareció delante de sus ojos. Se esfumó. Y ellos se quedaron así, choqueados. Y se que habrán sentido muy tontos diciendo, tanto tiempo yo lo tuve a mi lado, siempre estuvo allí y yo reclamándole que no estaba. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida estaba así? Jesús está con nosotros caminando en medio del dolor, escuchándolo, secándolo nuestras lágrimas y nosotros ni nos hemos dado cuenta. No nos damos cuenta de que Él estaba allí siempre, de que tuvo paciencia, de que no nos habla toda la verdad de un solo golpe para que no nos dé un infarto, ¿okay? Para que no nos desmayemos. Sabe que somos débiles y nos va poniendo las situaciones en nuestra vida dosificadas según nosotros las podamos ir asimilando. ¿Qué es lo que hace con estas personas? Nos ama y nos regaña con una manera estratégica para que seamos mejores. No nos viene a reclamar directo. Primero nos deja desahogarnos y luego nos da el jalón de oreja. Y todas estas lecciones tremendas y muchísimas más que podemos ver en estas líneas, pocas líneas, impactaron la vida de estas personas y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, no estábamos llenos de rencor, de rabia, de tristeza, de frustración y de tantas cosas que podemos tener en esos momentos críticos. Y teniendo a Cristo en nuestra propia mesa no lo pudimos disfrutar, nos dimos cuenta tarde y ahora se esfumó, pero quedaron maravillados y dijeron, verdaderamente resucitó, estuvo conmigo en el momento de dolor, estuvo conmigo secándome las lágrimas, estuvo conmigo allí, ahora lo voy a anunciar. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, o sea, ahí mismo, no esperaron hasta el día siguiente, corrieron. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y le apareció a Simón Pedro. Entonces ellos vinieron y dijeron, sí, nosotros yéndonos por el camino también nos apareció por allá. Y se confortaron unos a los otros, y el Señor se les aparecía estratégicamente, como vemos en 1 Corintios 15, a varias personas, y entre todos armaron los testimonios y se dieron cuenta, bueno, puede haber un loco, podemos haber dos, yo puedo estar loco, pero 100 locos no podemos ser, y tampoco podemos ser 1000 locos, y hoy en día somos más de 3.000 millones de locos, sin contar todos los que están en la historia antes de nosotros que hemos creído en Él, y no podemos estar locos, es la realidad. Este testimonio de la resurrección sigue vivo en nosotros. El Señor murió, pero ha vencido la muerte, y ha resucitado, y se ha levantado. Entonces ellos todos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Así que al partir el pan entre hermanos, pues ahí definitivamente si habían dudas queda sellado de que es el Señor y que ese era el mandato de compartir junto en la Eucaristía.
Luego el Evangelio nos sigue contando otra aparición de Jesús que tiene muchos detalles que por tiempo no vamos a abordar hoy, pero veamos el final, versículo 45, después de que Jesús se le vuelve a aparecer a los 11 otra vez. Entonces Él les abrió el entendimiento para que por fin pudieran comprender las Escrituras, para que entendieran que todas las cosas que habían ocurrido desde el inicio tienen su propósito en Él, que esa transfiguración que algunos vieron, donde vieron a Moisés y a Elías, significa que Él es la ley y Él es los profetas, Él es los tiempos antiguos en los cuales todo tiene sentido. Y ustedes son testigos de estas cosas, versículo 48, y he aquí, yo les envío ya la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, esa promesa que es el Espíritu Santo que nos acompaña y que nos ha acompañado desde ese mismo momento. Y pasaron días más en la transición, donde el Señor aparecía esporádicamente, pero ya ellos habían visto suficiente. El Señor los complació porque pudo haberles dado la revelación por otra manera, pero quería que lo vieran, quería compartir con ellos, quería compartir sus alegrías, quería transformar esas lágrimas en sonrisas. Y al final los sacó fuera hasta Betania, versículo 50. Alzó su mano y los bendijo. Y les dijo, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi iglesia. Los bendigo. Y en ese momento se levanta, asciende al cielo, lo tranca la nube y la continuación está en el libro de los Hechos, donde aparece un ángel y todos se habían quedado así, viendo la nube. Y le dice ese mismo Jesús que los bendijo ahorita y se fue con las manos alzadas en bendición. Volverá por todos y cada uno de ustedes. Mientras tanto, Él nos ha dado su bendición y nos ha dado su Espíritu Santo para poder continuar la misión y poder seguir sus pisadas, continuar su ministerio sobre la tierra, que es anunciar su nombre, que es anunciar que hay esperanza y salvación, que es vendar los corazones de aquellos que están quebrantados, que es ayudar al débil, al que no tiene nada que perder, aquellas personas que más lo necesiten a donde debemos ir, siguiendo sus pisadas. Y así como se levantó con las manos en bendición y se despidió bendiciendo a su pueblo, regresará también con esas manos abiertas, bendiciendo a su pueblo cuando se hayan cumplido todas las cosas. Y ese cumplimiento está más cercano hoy que en esta época. No sabemos exactamente cuándo, pero seguimos creyendo como muchos han creído a lo largo de miles de años. Somos parte y estamos insertados en esa historia. Y mientras tanto, sigamos sus pasos, sigamos caminando el camino que Él nos dejó, porque no hay nadie más a quien seguir, sino únicamente Él. Así que proclamemos su resurrección, proclamemos su victoria, proclamemos y clamemos al mundo que hay una esperanza, que el Salvador sí vive, y que no podemos hablar en tiempos pasados de que teníamos esperanza, la tenemos, sigue viva y fiel, porque Él ha resucitado, y su resurrección luego de la cruz, y su glorificación y estar sentado a la diestra del Padre, es lo que nos da esperanza a nosotros para seguir adelante hasta que estemos para siempre con Él. Él nos ha dejado los pasos que siguieron los apóstoles a la perfección. Sigamos ese camino que nos ha sido trazado y perseveremos hasta el fin. Tome siempre ánimo y aliento en nuestro corazón. Y aunque podamos estar como estas personas, desilusionados, decepcionados del entorno y no entendamos, el Cristo resucitado está a tu lado, consolando esa tristeza, ayudándote y partiendo el pan en tu mesa, multiplicando todas aquellas cosas que nos hagan falta. Y seguiremos clamando y creyendo en su nombre hasta el fin. El Señor los bendiga. Feliz y bendecida Semana Santa, recordando esa resurrección gloriosa.